fibroso es lo que está acá por es lo que está acá por delante del pericardio fibroso, y este es el pericardio seroso, que a su vez tiene dos hojas, una hoja parietal que va a cubrir la parte posterior del pericardio y una hoja visceral que es el epimiocardio, que está en contacto con la cardíaca. Allí hay un líquido, es el líquido pericárdico, que se queda entre ese espacio virtual del saco pericárdico, entre la hoja visceral y la hoja parietal del pericardio seroso. Siguiente. Y una vez que abordamos, pues ya tenemos la víscera cardíaca, este es el centro frénico, aquí estamos viendo la aorta ascendente, estamos mostrando lo que es la unión aortopulmonar, esta es la aurícula derecha con su orejuela, o el atrio derecho, como es llamado, el borde derecho del corazón, uniéndose acá a la fase diafragmática, y esta es la cara izquierda del corazón, que no se ve porque está del lado de la arteria coronaria descendente. Bueno, allá aquí está la arteria descendente anterior, este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Bueno, esto es para que vean ya que es el pericardio, una pieza anatómica. Esto sería el pericardio fibroso, la hoja más externa que envuelve el corazón. Ese pericardio fibroso, imagínense una bolsa de ese automercado, una bolsa plástica. Esa parte plástica sería el pericardio fibroso. Si dentro del pericardio fibroso metemos un globo, de esos globos de fiesta, ¿okay? Ese globo de fiesta sería lo que iría a simular un pericardio seroso. Imagínense que ese globo introducimos el puño de la mano completo hacia abajo. La mano se va a ver envuelta por el globo. ¿Okay? Entonces van a ver dos hojas, una hoja del globo que está en contacto directo con la mano y una hoja del globo que está en contacto directo con la bolsa del automercado. Eso, la bolsa del automercado, como les dije, sería esto, fibroso. Y ese globo sería el pericardio seroso con una hoja parietal que está cubriendo la parte posterior del pericardio fibroso, ¿okay? Y una hoja visceral, que es lo que se adosa a la víscera cardíaca propiamente dicha, ¿okay? Pues el epimiocardio. Entre ellos dos hay un espacio que es llamado saco pericárdico o espacio virtual, que contiene aproximadamente 30 ml de líquido en condiciones normales, que es el líquido pericárdico, cuya función es evitar la fricción de la víscera cardíaca durante las contracciones cardíacas. Siguiente. Ese pericardio, a su vez, tiene unos medios de fijación para no tener movilización, como son unos ligamentos externos pericárdicos. Fíjense que aquí estaría el esternón, y hay unos ligamentos que unen esa cara posterior, la tabla posterior del esternón, a la cara anterior del pericardio fibroso. A su vez, ese pericardio fibroso se une por una serie ligamental a lo que sería el centro frénico del diafragma. Entonces, como ven, ya está fijo, y al estar fijo o contenido, pues permite evitar que el corazón haga movimientos exagerados y se mantenga alineado. Entonces, esto es más o menos para que vean aquí lo que sería un corte, para que vean esa unión de las dos láminas pericárdicas con el pericardio fibroso. Y lo vamos a ver al siguiente. Entonces, les decía, imagínense el globo, esta parte blanca sería el pericardio fibroso, esto que está acá, el pericardio fibroso, y por detrás del pericardio fibroso está lo que les dije, el globo. Imagínense que el puño es el corazón. Entonces, ese globo va a tener una parte que va a quedar en contacto con la cara posterior del pericardio fibroso, el cual va a ser la lámina parietal del pericardio seroso. Y la parte del pericardio seroso que queda en contacto directo con el miocardio es el llamado epimiocardio, y el pericardio visceral. Fíjense que entre ellos dos hay un espacio. Este espacio, pues, es la cavidad pericárdica propiamente dicha. Entonces, fíjense, pericardio fibroso, la cara interna de este pericardio fibroso
está tapizada por la hoja parietal del pericardio seroso. Y lo que es el miocardio propiamente dicho, está tapizado por la hoja visceral del pericardio seroso. Entre ellos dos está este espacio que es la cavidad pericárdica, que contiene líquido. En condiciones normales no debe ir más allá de 30 ml. Cuando ese líquido puede aumentar de manera abrupta por un trauma, una infección, una lesión, puede producir lo que se llama un taponamiento cardíaco, es decir, el corazón no tiene capacidad de expandirse, queda apretado dentro del saco pericárdico y puede llevar a una parada cardíaca y una situación de urgencia. Siguiente. Entonces, fíjense, esto es más o menos para ver lo mismo, en una pieza anatómica, pericardio fibroso, de lado, esto es usualmente muy frecuente, que hay que revisarlo para los exámenes, ¿ok? Es un nervio que baja de la cara lateral del pericardio, que es el nervio frénico. Fíjense que él está llegando a una parte del diafragma que es el centro frénico, ¿ok? Y él pasa del lado del pericardio. ¿Y cuál es la importancia? No solo que permite la movilidad diafragmática, sino que es un punto anatómico de referencia cuando nosotros hacemos una cirugía cardíaca, un abordaje, ya sea por un evento traumático, que hacemos una toracotomía y volvemos al corazón, o cuando hacemos algún tipo de cirugía cardíaca mayor, tenemos que tener cuidado de no lesionar el nervio frénico. Entonces, esa es la importancia de la cara lateral del pericardio fibroso. ¿Okay? Aquí cuando abrimos el pericardio, lo que está en la cara interna de ese pericardio fibroso, que es esto, es la lámina parietal del pericardio seroso. ¿Okay? Y lo que queda cubriendo el miocardio propiamente dicho es la lámina visceral del pericardio seroso o epimiocardio. Y entre ellos dos la cavidad que contiene el líquido. Siguiente. Fíjense que aquí se ve bien el saco pericárdico, vemos el ventrículo derecho, vemos que entre los ventrículos derecho e izquierdo hay un surco anterior que es un surco coronariano, donde ya vamos a ver varios vasos coronarianos descendentes anteriores y el sistema venoso de retorno hacia el corazón. ¿Okay? Y aquí está la orejuela de la aurícula derecha, aquí estamos mirando un poco el corazón hacia la derecha. Y vean la parte interna, fíjense, esta es la característica del pericardio normal, fíjense, una parte interna que sería la lámina parietal del pericardio seroso. ¿Sí? Siguiente. Para que más o menos entenderlo mejor, este sería el miocardio propiamente dicho. Esta lámina que está aquí sería la lámina visceral del pericardio seroso, ampliamente adosada al miocardio, también llamada epimiocardio. Hay una cavidad, hay la lámina parietal del pericardio seroso y el pericardio fibroso. Entonces fíjense que el pericardio es una estructura bastante interesante que permite la protección, entre otras cosas, protección del corazón, evita la fricción con los latidos cardíacos, evita la fricción del corazón, del miocardio y de la aurícula sobre esa pared del pericardio y ayuda a su vez a ser un medio de protección, de aislar el corazón con la víscera cardíaca del medio externo, protección contra infecciones, protección contra traumas. Siguiente. Y bueno, ese pericardio seroso, cuando nosotros hacemos una cardiotomía y hacemos extracción del corazón, van a quedar unos repliegues. Ese pericardio seroso forma dos repliegues muy importantes. Uno a través de los grandes vasos, como es aorta y tronco de la pulmonar, y uno que va bordeando las venas pulmonares, la vena cava superior, vena cava inferior, y forma un seno. El seno que pasa por detrás de los grandes vasos es el seno transverso del pericardio, es un punto de referencia muy usual en cirugía cardíaca, lo usamos de rutina, ya vamos a ver más adelante cómo nos permite separar la aorta y individualizarla para poder hacer pinzamientos de la misma. Y si hacemos un levantamiento del corazón, levantamos la punta cardíaca, lo que nos va a quedar atrás, producto de ese repliegue del pericardio seroso, va a ser el seno oblicuo del pericardio.
seno oblicuo y un seno transverso. ¿Sí? Acá lo pueden repasar, el seno transverso, el seno oblicuo. Fíjense que son repliegues de ese pericardio seroso alrededor del pedículo de los grandes vasos. En el caso del seno transverso, sobre la aorta y la pulmonar, y en el caso del seno oblicuo, sobre la desembocadura del cabo superior, cabo inferior y las venas pulmonares. ¿Sigue? Entonces, ya vimos el medio de fijación, de protección de la víscera cardíaca. Ahora, con esa configuración externa clásica que van a ver en la literatura, vamos a hablar que tiene tres caras, tres bordes, tres surcos, una base y una punta o ápex. Dentro de la cara tenemos una cara anterior o externo-costal. En alguna otra literatura la conocen como externo-ponderal. ¿Por qué? Porque es la cara posterior del esternón con la unión con la costilla, que está en contacto con la cara anterior del corazón, que está conformada mayormente por el ventrículo derecho. Ya lo vamos a ver en detenimiento. Una cara inferior diafragmática que reposa sobre el diafragma y una cara pulmonar derecha e izquierda, que es la que está en contacto con las dos pleuras, la pleura derecha y la pleura izquierda. ¿Okay? Derecha e izquierda. Tenemos tres surcos, un surco interventricular anterior que se une con el surco interventricular posterior, un surco auriculoventricular. Esos surcos son ocupados por vasos, que lo vamos a ver. Tenemos una base del corazón, una punta. El corazón tiene una forma discretamente cónica, ya lo habíamos dicho, o triangular, pero con una base y una punta. Entonces la base es la unión atrioventricular, que lleva hacia atrás, y la punta que va hacia adelante y hacia la izquierda. Esa punta o ápex del corazón, el nombre que vamos a conseguir más frecuente es el ápex, a nivel de la parte clínica, los libros anatómicos lo vamos a conseguir con la punta. El ápex también es muy frecuente que lo consigan. ¿Okay? Usualmente, para que se lo aprendan desde allá, ven el mamilo, sobre todo en el hombre, más o menos a nivel del quinto espacio intercostal, cerca del mamilo, por allí en condiciones normales debe estar la punta cardíaca, ¿sí? Por el ápex cardíaco. Siguiente. Y bueno, aquí más o menos un diseño para que vean lo que es la base, el vértice o la punta o el ápex, ¿okay? Una superficie o cara pulmonar derecha, cara pulmonar izquierda, una base que reposa sobre el diafragma, por eso se llama superficie diafragmática, una superficie anterior conformada básicamente por el BD, por el ventrículo derecho y en menor proporción por el ventrículo izquierdo, y una base que es donde están los atrios por encima de la base. Entonces lo que les mencionaba, cuando tenemos esta visión, que entramos en la cavidad pericárdica, lo primero que vamos a conseguir es el ventrículo derecho. Hay un surco que está de lado, que es el surco interventricular anterior, conformado o conteniendo la vena cardíaca magna y la arteria coronaria descendente anterior. Eso nos permite individualizar o ver, ubicar lo que sería el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Cuando vemos el corazón por delante, lo que más vamos a ver es el ventrículo derecho. Tenemos que eviscerar un poco, y lo vamos a ver en una maniobra, para poder ver el surco interventricular con la descendente anterior y la parte del ventrículo izquierdo. La mayor parte del ventrículo izquierdo está hacia la cara posterior, lateral posterior, ¿okay? Y el ventrículo derecho básicamente anterior, con una porción que está de ambos ventrículos descansando sobre el diafragma, sobre el centro frénico, por eso se llama la cara inferior. Cuando en la parte clínica que estudien electro, es importante y se va a recordar de la cara cardíaca, porque cada derivación del electro nos mide o nos permite evaluar cara cardíaca, y así alteraciones en esa cara ya nos permite asumir que estamos frente a un evento coronariano, una oclusión coronariana, bien sea de descendente anterior, del territorio de la coronaria derecha, del territorio de la cingoflea, o descendente posterior, dependiendo de las alteraciones electrocardiográficas. Entonces, aquí tenemos una aurícula derecha con su borde pulmonar derecho. Esa aurícula derecha tiene una porción posterior, que es la aurícula propiamente dicha, y la orejuela derecha. La aurícula derecha la van a conseguir en la mayoría de los
libros como el atrio derecho. Y tiene una prolongación que es la orejuela derecha en forma triangular que se va hacia la base de la aorta en su salida o su emergencia del ventrículo izquierdo. Esta es una visión posterior. Fíjense que el eje mayor de la aurícula derecha es en este sentido y la aurícula izquierda, el eje mayor es más horizontal, este transverso horizontal. Fíjense que en la aurícula izquierda, una visión posterior, tiene la desembocadura de las venas pulmonares y la cara posterior de la aurícula derecha, en ese seno venoso está la desembocadura de la cava superior, cava inferior, y esto es lo que le llamamos la prolongación del atrio o orejuela derecha. ¿Sí? Siguiente. Disculpa, pongo un artículo de atrás. Aquí se ve bien, vamos a aprovechar de mencionar, entre esa parte de seno venoso de la aurícula derecha y esa parte más corrugada, si ustedes ven esta es lisa, esta es más corrugada, hay un surco. ¿Okay? Eso es llamado, ven que hay una pequeña depresión, es llamado el surco terminal o surco de His. Por dentro ese surco forma una cresta, que es la cresta terminal. ¿Okay? Lo vamos a ver dentro de la aurícula. Pero ya por fuera, aquí ustedes pueden diferenciar una parte lisa de la aurícula derecha y una parte más corrugada de la aurícula derecha, o del atrio, donde se prolonga conformando la orejuela derecha. Y lo divide ese surco terminal o surco de His. Siguiente. Es lo mismo que le veníamos mencionando, la parte apical, la parte lateral derecha, lateral izquierdo, pulmonar derecha, pulmonar izquierda. Este es el origen de los grandes vasos. Usualmente no, de manera normal, la aorta es más posterior y la pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar es más anterior. La aorta nace fíjense que el ventrículo izquierdo está acá, pasa por detrás y sale por la aorta, el flujo sanguíneo. Mientras que toda la masa ventricular derecha está acá y eyecta la sangre a través de la vena pulmonar, a través de la arteria pulmonar, que se divide luego en dos ramas, derecha e izquierda. ¿Okay? Sale del ventrículo derecho. Siguiente. Cuando ya desde ya que ustedes empiecen a ver una persona, siguiente, empiecen a proyectar en ese paciente la víscera cardíaca. Entonces, vean cómo está en la parte central del tórax, en la cara posterior del esternón, en la unión esternocondral o esternocostal, más hacia la izquierda que hacia la derecha. Si trazamos una línea media acá, ahí vemos que va más hacia la izquierda que hacia la derecha. Está circundado por los dos pulmones. Siguiente. Y en él, pues como ya habíamos mencionado, a la aurícula y al ventrículo derecho, a la aurícula derecha llegan ambas cavas, luego ella tiene un orificio auriculoventricular que pasa al ventrículo derecho, igual en el atrio izquierdo, llegan las venas pulmonares derecha e izquierda, tiene un orificio auriculoventricular izquierdo y el ventrículo izquierdo. Como si se fijan con detenimiento, la pared ventricular derecha es más delgada que la pared ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque el lado derecho del corazón está hecho para manejar volúmenes, mas no maneja presiones de manera adecuada. Mientras que el lado izquierdo del corazón, por eso que desde el punto de vista académico se divide o se habla de corazón derecho y corazón izquierdo, está hecho para manejar presiones. Fíjense que el ventrículo izquierdo se contrae y es quien va a inyectar la sangre que va a recorrer todo el organismo hasta llegar al alus y de ahí tiene que regresar nuevamente al atrio derecho por el sistema venoso. Siguiente. Esta es una manera en que ustedes ya pueden ir proyectando. Fíjense que les decía que la punta cardíaca se asocia más con el mamilo izquierdo, y es para que tengan idea desde ya, cada vez que vean un paciente o vean una pieza anatómica, cómo van a proyectar la silueta cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier evento que suceda acá, ustedes pueden pensar desde ya que puede tener implicaciones cardíacas. La siguiente, fíjense que el corazón no solo se proyecta adelante, sino que en los espacios interescapulares también ese corazón se proyecta.
qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un paciente que tiene un evento traumático en la cara posterior, en el tórax posterior, puede tener implicación cardíaca, ¿okay? Porque puede lesionar alguna parte del corazón que también se está relacionando a ese espacio interescapular más hacia el lado izquierdo. Así, pues, para que vean, en cirugía de trauma nosotros tenemos un área de vigilancia que cualquier lesión que va en esta área, que va desde la línea, de la línea clavicular media hasta el reborde costal, ¿okay? O diafragmático, ambas líneas claviculares medias, pasando sobre la escotadura o la chafradura external aquí arriba, todo lo que ocurra en este espacio puede tener implicación cardíaca. Entonces se llama espacio de cuidado, ¿ok? Fíjense que aquí hay una lesión, siguiente. Entonces, lo que ocurra en este espacio puede tener implicación cardíaca. Fíjense que esta lesión, pues, en esta zona, pues tuvo una implicación a nivel del callado aórtico. Siguiente, o de la transición del callado hacia la aorta descendente. Este es un caso emblemático porque es uno de los pocos que nos llega con vida, el paciente con una herida por arma de fuego de carga única, donde el proyectil se quedó alojado en la pared ventricular derecha en la fase diafragmática. El paciente se llevó a cirugía cardíaca, se colocó en bomba y se consiguió hacer la extracción del proyectil y salvar al paciente porque se cerró el orificio. Tuvo suerte que quedó inmerso en la pared ventricular derecha, que a pesar de ser más delgada que la pared ventricular izquierda, pues quedó alojada allí. Pensamos que el proyectil fue un proyectil de bajo impacto, de baja frecuencia letal. Siguiente. Entonces, ¿cómo es la configuración interna? Nos dicen, nos echan broma a los cirujanos periodiculares que somos los mecánicos de esa máquina que tiene válvulas también. ¿Okay? Entonces, el corazón es un sistema de bomba. ¿Okay? Para que lo aprendan desde ya, es un sistema de bomba que él aspira y eyecta sangre. Todo lo que aspira sangre es lo que viene del circuito pulmonar y viene sangre desoxigenada de todo el cuerpo. Entonces, el lado derecho con el atrio derecho y el ventrículo derecho, el orificio ventricular derecha, a través de las dos venas cavas reciben la sangre desoxigenada de todo el organismo. Esa sangre desoxigenada sale por la arteria pulmonar y va hacia los pulmones. En los pulmones ocurre el intercambio gaseoso, se vuelve a cargar de oxígeno, viene y se regresa al corazón, llega al atrio izquierdo a través de las venas pulmonares, pasa del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo y es eyectado a todo el organismo para llevar nuevamente sangre oxigenada. Ocurre el intercambio oxígeno hacia los tejidos y luego esa sangre desoxigenada vuelve a ser el circuito. Eso va a depender de qué, de la fuerza de fuelle que tenga ese ventrículo izquierdo para eyectar sangre y de la fuerza aspirativa que tenga el ventrículo derecho y el atrio derecho para aspirar la sangre hacia estas cavidades. Cuando ya estén en la parte clínica o en la parte de fisiología, van a ver los factores fisiológicos que permiten que la sangre que está en el pie regrese al corazón, como es la visa termo, visa fronte, visa lateral, que es la bomba muscular y el sistema valvular. No vamos a entrar en detalle de eso, pero ya eso lo van a ver en quinto semestre en fisiología. ¿Okay? Entonces, esa parte es importante porque cómo esa sangre regresa nuevamente al corazón. ¿Sí? Siguiente. Entonces, fíjense la maravilla de esta vista, el batido y cómo hay una organización perfectamente cronometrada entre lo que es la relajación atrial, la contracción ventricular, la apertura valvular, la aspiración de sangre, pasando nuevamente hacia los pulmones, oxigenándose, regresando y siendo eyectada nuevamente a todo el organismo. Entonces, esta es la aorta, este es el atrio derecho con la orejera derecha, este es el borde derecho del corazón, aquí estamos mostrando la unión entre aorta y el tronco de la pulmonar, el borde derecho, y aquí está la cara diafragmática y de este lado va a estar oculto ya lo que sería el ventrículo izquierdo, después del lado izquierdo de la coronaria descendente anterior. ¿Sí? ¿Okay?
Esto es imagínense que hacemos un corte de esta manera y separamos la boca del corazón solamente para recordarle que el corazón es un órgano hueco y tabicado, ¿okay? Que tiene atrio derecho, ventrículo derecho, el septum interventricular y un septum interatrial, ¿okay? Si este es el izquierdo, el ventrículo izquierdo, lo que quedó de este lado sería la otra parte del ventrículo izquierdo y esta es la otra parte del ventrículo derecho. Esta es parte de la orejuela, que está aquí, la orejuela derecha, fíjense que quedó acá. ¿Okay? Siguiente. Eso es solo para que vean cómo es esa organización perfecta. Entonces vamos a entrar a tratar de dilucidar cada uno de ellos, lo que es el atrio derecho. Siguiente. ¿Qué son los puntos importantes donde tienen que tener atención? Que tiene un surco terminal, como ya lo habíamos mencionado, ¿ok? Tiene ese surco terminal, es lo que divide el atrio propiamente dicho, o seno venoso, que está entre las dos venas cava, de la parte de la orejuela, que es una parte corrugada porque tiene una serie de músculos que le dan esa configuración. Tenemos esa cresta terminal por la parte interna, por la parte externa el surco terminal, o surco terminal de Dis, el tubérculo del Lower, que es el punto medio entre las dos venas cavas en la cara interna, lo vamos a ver ahorita, en una parte lisa, en una prominencia muscular que está allí, la válvula del Eustaquio, que es la válvula de la vena cava inferior, la válvula de Tebecio, que es la válvula del seno coronariano, que es el punto donde drena todo el circuito venoso cardíaco, es decir, la nutrición cardíaca de la coronaria drena a través de esta válvula, a través del seno coronario, que tiene una válvula que es la válvula de Tebecio. Tenemos un tendón de Tudor, un triángulo de Koch, unos músculos pequeños, foso vario y la anillo nervioso. Siguiente. Entonces, cuando hacemos un corte y analizamos lo que es el atrio derecho, vamos a ver que tenemos lo primero que conseguimos es una depresión. Vemos esta parte, lo que quedaría aquí adentro es el seno venoso, que es la parte que une la desembocadura de las dos venas cavas. Aquí, a este nivel, este rodete muscular sería el tubérculo del óvulo. Y esto que está ya más interno sería el tabique interatrial, es decir, que está dividiendo el atrio derecho del atrio izquierdo. Allí vamos a conseguir una depresión que es la llamada fosa oval. Y esa depresión tiene un rodete superior que es llamado el limbo de la fosa oval o anillo de Pierson. Esto forma parte, es un remanente de la parte fetal, cuando estamos en el desarrollo embrionario fetal. Esto está abierto y permite la comunicación sanguínea entre el atrio izquierdo y el atrio derecho con la sangre que viene por la placenta, que es donde se va a oxigenar, porque los pulmones no están funcionando para ese momento. Entonces, posteriormente al nacimiento, por efecto presólico, esta hoja acaba adosándose aquí al sector interatrial y cierra y queda simplemente como una depresión que es llamada fosa oval. Cuando vemos la vena cava inferior que está desembocando en el seno venoso del atrio derecho, hay un repliegue semilunar que es llamada la válvula de la vena cava inferior o la válvula de Eustaquio. ¿Okay? Y delante de esa válvula de Eustaquio está el orificio del drenaje del seno venoso o seno coronariano, que es donde drenan las venas del corazón. Y él tiene una válvula que es la válvula de Tebecio. Si ustedes ven, bueno, aquí está el orificio auriculoventricular, donde se está insertando la válvula tricúspide, que es la válvula que está entre el atrio derecho y el ventrículo derecho. Se dice tricúspide porque está conformada por 3 válvulas. Entonces, si ustedes con buena voluntad ven una pequeña proyección que hay acá de esta válvula, ¿okay? Esta proyección va a llegar acá, y es lo que se llama el tendón de Tudor, una proyección fibrosa de estos elementos valvulares de la válvula de Eustaquio y la válvula de Tebecio, que va a llegar hacia la base de inserción de la válvula sectal de la tricúspide. Entonces, él hace esto el tendón de Tudor. ¿Okay? Entonces, esta proyección fibrosa de las valvas hacia la cara sectal del atrio es lo que se denomina el tendón de Tudor.
Y por debajo de ese termómetro dado, pues aquí está el anillo de inserción de la válvula tricúspide. Entonces tenemos una parte que viene acá, una parte que viene acá, y una base que lo va a formar la válvula del seno coronariano o la válvula de Teveso. Eso es el denominado triángulo de Koch. Ya ahorita vemos imágenes, lo vamos a ver mejor. Hacia la punta de ese triángulo de Koch, la importancia es que viene parte del sistema de conducción, donde está el nódulo atrioventricular. Como ven, les decía que el atrio derecho tiene una parte lisa, que es la llamada el seno venoso, y una parte corrugada, que es lo que da origen, fíjense, a la orejuela, ¿okay? La orejuela derecha. Esta parte corrugada son unas eminencias musculares que son los llamados músculos pectíneos. Entonces ya se aprende que en la parte atrial hay una parte corrugada conformada por músculos pectíneos. Siguiente. Entonces, fíjense, esto es para demostrar lo que les mencionaba, el triángulo de Koch, ¿okay? Tendón no es más que obviamente el tendón de Todaro, la base de inserción de la válvula sectal de la válvula tricúspide y la base del seno coronariano con su válvula de Teveso. La importancia es que en el vértice de ese triángulo nosotros podemos ubicar el nódulo auriculoventricular y es un punto de referencia importante en la cirugía para evitar lesionarlo y dejar al paciente con un bloqueo, como vamos a ver más adelante. Entonces recuerden la fosa oval, esta es otra visión, fíjense la parte corrugada, que son los músculos pectíneos, la fosa oval, el limbo de la fosa oval, ¿okay? Esto es visión del lado derecho. Ella pasa hacia el ventrículo a través del orificio auriculoventricular que está circundado por la válvula tricúspide. Siguiente. Entonces, ya pasando ese orificio auriculoventricular, llegamos al ventrículo derecho. Ese ventrículo derecho tenemos que evaluar la válvula auriculoventricular, que ya dijimos que es la válvula tricúspide, porque tiene tres componentes o tres compuertas o tres válvulas. Las trabéculas carnosas, los músculos papilares, trabécula septomarginal, el espolón de Wolf, cono arterial o el fundíbulo de Wolf y la válvula pulmonar, que ya es la salida del ventrículo derecho. Siguiente. Entonces, cuando vemos una visión quirúrgica, fíjense que tiene tres válvulas, ¿okay? Anterior, posterior y basal, o anterior, posterior y sectal. Entonces tiene tres válvulas, una válvula sectal, una válvula anterior y una válvula posterior. Y ese es el punto de entrada hacia el ventrículo derecho. Entonces esa es la válvula tricúspide, ¿sí? Está del lado derecho. Siguiente. Siguiente. Ok, entonces fíjense como en un movimiento armónico las válvulas hacen apertura al unísono, las válvulas auriculoventriculares y las válvulas de las arterias principales igualmente hacen apertura. Eso permite que haya una relajación auricular, contracción ventricular, luego hay lo contrario, hay la contracción auricular, relajación ventricular, y de esa manera el circuito sanguíneo va a ir pasando por lo que ya mencionamos, la bomba de aspiración, distribución y oxigenación. Siguiente. Entonces, en el ventrículo derecho vamos a ver varios componentes. Tenemos la válvula tricúspide, que es la parte de entrada del orificio auriculoventricular. Esa válvula tricúspide tiene unas valvas que ya mencionamos, una valva anterior, sectal y posterior, y esas valvas terminan en unas cuerdas, son llamadas las cuerdas tendíneas, que se unen finalmente a unos músculos. Esos músculos son llamados músculos papilares. En otra literatura lo van a conseguir como columnas carnosas de primero, segundo y tercer orden. Columnas carnosas de primer orden son típicamente de músculos que se insertan. Tiene una base en el espesor de la musculatura ventricular y una punta de donde nacen esas cuerdas tendíneas que se insertan en la cara ventricular de las válvulas de la válvula tricúspide en este caso. Tenemos columnas carnosas de segundo orden que van entre ambas paredes ventriculares y columnas carnosas de tercer orden
que van de pared a pared como simplemente como una protuberancia dentro de los ventrículos. Cuando nosotros vemos ahí lo que llamamos un tracto de entrada y un tracto de salida. Del músculo papilar anterior, que tiene que ver con la valva anterior, ¿okay? Vemos que viene esta trabécula que va subiendo y llega a lo que se llama el cono atrial derecho o cono arterial. Esa como ven, es una línea que va desde la base del músculo papilar anterior hasta ese cono y es llamada la trabécula septomarginal o banda moderadora, ¿okay? Que permite diferenciar lo que es el tracto de entrada del tracto de salida. Es decir, la sangre entra aquí y aquí ya empieza la salida ventricular derecha. Este músculo que está acá es el músculo papilar del cono, es el primer músculo, el músculo papilar del cono. Sobre el músculo papilar del cono hay una prominencia, como ven aquí, más engrosada. Esa prominencia es llamada el colón de Wolff, ¿sí? Y por encima hay una parte lisa que es llamado el cono arterial o cono de salida del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces tenemos tracto de entrada, tracto de salida, la banda moderadora o secto marginal, el colón de Wolff y el cono arterial. ¿Siguiente? Entonces, ¿por dónde va a salir el ventrículo derecho? Por la válvula pulmonar, que tiene 3 componentes o 3 valvas también. Siguiente. Entonces, si la vemos ya con más detenimiento, ¿sí? Siempre la pulmonar es anterior y la aorta más posterior. ¿Cómo conocemos que es la aorta? Porque están estos orificios, que son los orificios de los ostium, donde nacen las coronarias. Entonces, la aorta tiene una valva coronariana izquierda, donde nace el ostium de la coronaria izquierda, una valva coronariana derecha, donde nace el ostium de la coronaria derecha, y una valva no coronariana porque no hay ningún ostium coronariano allí. Mientras que la pulmonar, ella no tiene relación con la coronaria, simplemente tenemos 2 valvas anteriores y una posterior. ¿Qué es lo interesante? Que esas valvas están conformadas de una manera muy particular. Ellas tienen un engrosamiento en la punta y un espesamiento, perdón, disculpe el portugués que se mete en la punta de esa valva, y es lo que se llama el nódulo. En el caso de la pulmonar es el nódulo de Morgagni, ¿sí? Entonces tenemos el nódulo de Morgagni y tenemos los senos de las valvas pulmonares. Son 3 senos, ¿okay? Izquierdo, derecho y anterior. Tenemos la lúdula, este engrosamiento del borde se llama lúdula, y el engrosamiento central es el nódulo. En el caso de la pulmonar es el nódulo de Morgagni, ¿sí? Entonces tenemos nódulo de Morgagni, lúdula y las valvas propiamente dichas o los senos. Siguiente. Entonces, ya vimos derecha e izquierda, vamos ahora para la izquierda. Entonces, ahora vamos a describir más o menos lo que sería importante dentro del lado izquierdo. Tenemos un apéndice atrial, un segmento venoso pulmonar, un segmento septal con válvula semilunar o foramen oval, una cresta lateral o cresta de Coumadin, el vestíbulo, que es la parte de entrada hacia el ventrículo izquierdo, la válvula auriculoventricular o válvula mitral, y el surco interauricular o surco de Sondergaard, surco importante que usamos, o de Watterson, para el abordaje quirúrgico de las aurículas. Siguiente. Entonces, cuando vemos el lado izquierdo, tiene una orejuela, ¿okay? Tenemos una parte lisa, semejante al derecho, pero un poco más transverso. En él van a llegar 2 venas pulmonares derechas, 2 venas pulmonares que están, fíjense, 2 venas pulmonares derechas que desembocan acá. Acá estarían las 2 venas pulmonares izquierdas. Esto es lo que llaman la parte venosa. Entonces tenemos una parte septal donde está lo que por el lado derecho era la fosa oval. Por aquí está la válvula del foramen oval, ya es una válvula semilunar, es como decir la parte posterior del foramen oval que lo vemos del lado derecho. Del lado izquierdo hace este relieve con una semiluna, ¿okay? Y es el mismo foramen oval
ocluido que está allí, pero visto desde el lado izquierdo. Esta que parte de entrada entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo es lo que se llama el vestíbulo. Algo interesante que entre lo que estaría acá, que sería la vena pulmonar superior izquierda, y la entrada de la orejuela o de la aurícula izquierda o la auriculeta o orejuela izquierda, hay una prominencia que es el surco de Sondergaard, el surco de Comadino. Ese surco contiene un remanente de una vena que es llamada la vena de Marshall. Esa vena de Marshall fue en la etapa embrionaria la vena cava superior izquierda que tenemos, que ella luego se oblitera y forma un ligamento que queda dentro de ese surco. Vamos a ver otra imagen para ver si me entienden mejor. Entonces, tenemos, fíjense, la cara posterior, como decía, la aurícula izquierda es más transversa, recibe las venas pulmonares derecha e izquierda. Esto es lo que llama la parte venosa de ese atrio izquierdo. Aquí no vemos la parte sectal que estaría acá. Este es el septum con la semiluna, que es la parte posterior del foramen oval que veíamos del lado derecho. El cuerpo propiamente dicho de la aurícula izquierda, el vestíbulo, y aquí ya sería donde va implantada la válvula mitral y el ventrículo izquierdo. Siguiente. Para mostrarles lo que sería ese surco y cresta Paumalí, que es el vestigio donde iba la vena de Marshall, que es esta vena que parte de la involución que hace la vena cava superior izquierda que tenemos en la etapa fetal. En algunos pacientes tenemos persistencia de esa vena y son elementos desafiantes a la hora de pasar una vía central, a la hora de hacer una cirugía cardíaca. De cuando en cuando nos conseguimos con esa persistencia de vena cava superior izquierda. Entonces, fíjense, esa vena oblicua o vena de Marshall que está acá, ella se oblitera formando un ligamento que es el ligamento de Marshall. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué sucede? Fíjense, el foramen oval en algunos pacientes nunca se cierra. ¿Sí? Esto es aurícula derecha, cava superior, cava inferior, hicimos una apertura. ¿Por qué? Porque tenía persistencia del foramen oval permeable o una comunicación interauricular o CTA, como lo van a conseguir en alguna historia. Entonces, esto, como ya no cerró, ni modo, hay que cerrarlo de manera quirúrgica o de manera hemodinámica cuando tiene ciertas características este rodete o el limbo de la fosa oval. Si las características no son apropiadas, pues ni modo, el cierre tiene que ser quirúrgico. Siguiente. Entonces, ese paciente se lleva a cirugía siguiente y se le coloca un parche de pericardio, se cierra el defecto y vean cómo queda el atrio completamente restaurado y el operatorio de la paciente. Cava superior, cava inferior, lo que hemos mencionado, la fosa ya cerrada con un parche de pericardio. ¿Siguiente? Entonces, fíjense lo interesante aquí, como es una visión lateral izquierda. Esta es la visión que tenemos los cirujanos cuando hacemos un abordaje con una toracotomía izquierda. Vamos a conseguir parte del ventrículo derecho por delante, la arteria coronaria descendente anterior y todo lo demás del ventrículo izquierdo. Esta es parte del seno coronario donde drena todo el circuito venoso del corazón. Siguiente. Entonces, les quería mostrar el surco de Watterson de Sondergaard, que es esta zona, una depresión que existe entre lo que es la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Es un punto de abordaje quirúrgico para separar ambas aurículas y abordar la aurícula izquierda cuando lo usamos, sobre todo cuando vamos a hacer cirugía de la válvula mitral. Siguiente. Entonces, ya entrando a lo que es el ventrículo izquierdo, fíjense la diferencia, las paredes del ventrículo izquierdo son mucho más gruesas que las del ventrículo derecho. Él tiene dos prominencias musculares importantes que son dos músculos papilares. De esos músculos papilares, el músculo papilar anterior y posterior, de ellos nacen estas cuerdas tendinias, que son cuerdas tendinosas, que se unen a la barba anterior y posterior de la mitral y son las que le permiten mantenerla fija, que permiten que exista una apertura y un cierre adecuado de la misma.
como un paracaídas. ¿Sí? La válvula que une o que permite la puerta de entrada entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo se llama la válvula mitral y viene de que la asemejan con la mitra papal. De allí los anatomistas les recordaba la mitra papal, en otro libro lo van a conseguir como mitra de los obispos, y de ahí viene el nombre de la válvula mitral, ¿okay? Por la mitra papal. Ve que tiene dos componentes, una valva anterior y una valva posterior. Siguiente. Entonces, la valva, ella tiene forma ella no es totalmente circular como uno la imagina en los libros, ella tiene forma de silla de montar, de caballo, ¿okay? Es la forma habitual de ella. Tenemos una valva anterior que es bastante más grande que la valva posterior y cada una se une a un músculo papilar. La anterior al músculo papilar anterior y la posterior al músculo papilar posterior. Estas son las cuerdas tendinosas que fijan la válvula de la válvula mitral. Y esa válvula mitral está unida a esa unión auriculoventricular a través de un anillo que es el anillo mitral que va a ser parte del esqueleto fibroso del corazón, como ya vamos a ver. Siguiente. Esta es otra visión. Esta es la válvula anterior, la válvula posterior. Desde el punto de vista quirúrgico, nosotros la dividimos en A1, A2, A3, P2, P1, P1, P2 y P3, que nos permite hacer cirugía preservadora o cirugía reparadora de la válvula mitral, o hacemos definitivamente exéresis de la válvula. Fíjense como acá hay una separación importante entre lo que es la válvula anterior y la válvula posterior. Aquí está, eso es lo que llamamos las comisuras. Entonces tenemos una comisura anterolateral y una comisura posteromedial. Son dos comisuras que tiene la válvula mitral, que son la unión entre la válvula anterior y la válvula posterior. Siguiente. Entonces lo que les mencionaba, las comisuras que son festoneadas, una válvula anterior que es mayor, una válvula posterior que es más delgada, y entre ellas las dos comisuras. Siguiente. Algo interesante que la válvula anterior de la mitral tiene estrecha relación con la válvula aórtica a través de la cortina aórtico-mitral. Es una parte semimembranosa que está por debajo de las valvas de la aorta, ¿okay? Y que se une a la valva anterior de la mitral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la importancia? Que desde el punto de vista quirúrgico existen ciertas afecciones como la endocarditis, o desde el momento de un reemplazo valvular que tenemos que tomar en cuenta si vamos a hacer un reemplazo aórtico para no lesionar la valva anterior de la mitral. Los puntos tienen que ser muy precisos en esta área para no caer en la válvula mitral. O un proceso infeccioso de la válvula mitral o viceversa de la válvula aórtica puede afectar a uno o a la otra. Siguiente. Esta es una válvula que tuvimos que resecar. Fíjense que en el anillo mitral damos una cadena de puntos para luego descender en ese lugar. Ahí resecamos la válvula y posteriormente vamos a colocar una prótesis. Entonces fíjense la importancia de la anatomía, es importante porque tiene que ver con elementos que usualmente van ustedes a estar atendiendo cuando sean médicos generales, pacientes afectados de valvulopatía mitral, estenosis mitral, fiebre reumática. Entonces tienen que conocer y recordar la anatomía. Y nosotros, porque es el camino a casa donde nos metemos todos los días a reemplazar, reparar o arreglar las afecciones estructurales. Aquí abajo está la base de los papilares que están cortados porque se hizo la exéresis de la válvula. Siguiente. Fíjense, ya se hace la exéresis, este es el abordaje atrial, fíjense cómo se ve el anillo valvular mitral, y vamos a colocar una prótesis que va a sustituir a la válvula nativa que quitamos. Lo siguiente, posteriormente bajamos la válvula, en este caso bajamos la válvula mecánica, la fijamos al anillo en una cadena de puntos y bueno, restauramos la fisiología normal de ese paciente y de las funciones presóricas y volumétricas del corazón. Siguiente. Entonces, el ventrículo izquierdo es cónico, pero más alargado que el derecho, tiene una camada más espesa de miocardio. El tracto de salida es el vestíbulo de la aorta o cono arterial, que es lo que está acá. Así como había tracto de salida en el ventrículo derecho,
en el ventrículo izquierdo también hay tracto de salida. ¿Ok? Y tenemos dos músculos papilares, anterior y posterior. Siguiente. Entonces, lo mismo que le estaba mencionando para que se lo vayan repasando. Tenemos un músculo papilar anterior, un músculo papilar posterior, ¿okay? Que cada uno se une a una valva anterior y valva posterior. Son trabéculas carnosas del ventrículo. Vean que las paredes son más gruesas que las del ventrículo derecho. Está circulado por las coronarias. Siguiente. Es lo mismo, para reforzar lo mismo. Fíjense el grosor del BD del ventrículo derecho y el grosor del BI del ventrículo izquierdo. Como el ventrículo izquierdo es más grueso, ¿por qué? Porque tiene que hacer mayor fuerza eyectiva para mandar la sangre a todo el organismo. Siguiente. Y así caemos en la válvula aórtica, que es una válvula también trivalva, normalmente muy similar a la pulmonar, pero que tiene un orificio en dos de sus válvulas, que son los ostios de las coronarias, es decir, donde nace la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que son las arterias que nutren el corazón. Entonces, fíjense que igual tiene una lúpula, ¿okay? O un engrosamiento de la punta, con un punto central más grueso, que es la parte de la válvula. Ese punto es el nódulo. En el caso de la aorta es el nódulo de Arancio. Fíjense que la pulmonar era el nódulo de Longari, ¿sí? Entonces tenemos lúpula, nódulo de Arancio, las valvas y los senos. ¿Okay? Lo que está por dentro es seno, que es una dilatación del vaso en esa zona para permitir, en el caso de la aorta, la nutrición de las coronarias. Entonces ella tiene tres valvas, fíjense cómo se abre para la eyección ventricular y se cierra para evitar que la sangre regrese hacia el ventrículo izquierdo una vez que ha terminado la eyección ventricular izquierda. Siguiente. Esta es una visión quirúrgica. Fíjense que es una valva coronariana izquierda, una valva coronariana derecha y una valva no coronariana. Esta es la visión del cirujano. Esto es lo que yo veo cuando abro la aorta. ¿Okay? Aquí esto que está aquí es el osteo donde nace la coronaria izquierda y aquí está el osteo donde nace la coronaria derecha. Y esta, como no tiene coronaria, se llama valva no coronariana. Fíjense que ella puede ser en algunos casos bicúspide o tricúspide con comportamiento bicúspide, que quiere decir que se ve afectado por patologías. No es para ustedes ahorita, para que ya vayan conociendo, que producen estenosis, producen calcificación y disminuyen la eyección sanguínea normal que puede tener el ventrículo. Por lo que en esos casos hay que operar al paciente para restaurar la salida ventricular izquierda. Siguiente. Este es un caso que estamos reemplazando la válvula aórtica, ya la resecamos. Esa válvula fue muy calcificada, era una estenosis por una fiebre reumática. Quitamos toda la válvula, colocamos una cadena de puntos y posteriormente vamos a bajar la prótesis, en este caso una prótesis biológica. La tenemos que implantar en el anillo nativo con esa serie de puntos. Cada punto tiene que quedar bien anudado, no puede haber punto flojo, porque si queda flojo, el paciente probablemente no tenga la mejor evolución posible. ¿Okay? Entonces, una vez que implantamos la válvula que está a nivel del anillo, cortamos las fijaciones del borde, que es con lo que se mantiene la válvula armada. Fíjense que es una válvula prótesis biológica, miren cómo sustituye, muy parecida a la válvula nativa. ¿Okay? Entonces se aprende, la válvula aórtica tiene tres valvas en condiciones normales. ¿Okay? En este caso la estamos sustituyendo porque estaba muy estrecha, y fíjense que una vez que llegamos al punto donde queremos, al anillo, pues tenemos que fijarla que quede de manera hermética y no exista fuga ni entre el anillo y la prótesis, ni de la válvula ni de la aorta hacia afuera. Entonces, cada uno de esos hilos tenemos que irlos ayudando para fijar la válvula y dejarla en su sitio siguiente. Este es un caso interesante, que es una válvula que algún día pudiese llegar a ver, una válvula cuatricúspide,
fíjense que en vez de nacer con 3, nació con 4, por lo que la turbulencia que se creaba aquí, pues lesionó la válvula y tuvimos que llevarlo a cirugía y hacerle un reemplazo valvular aórtico por una válvula cuadricúpide. Fue un caso que fue presentado siguiente, nos valió una presentación. Válvula aórtica cuadricúpide que como causa de insuficiencia valvular aórtica severa. Eso lo presentamos en la masa cardiológica. Y así, bueno, ya conocen la parte interna del corazón, ¿sí? Atrio derecho, ventrículo derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, cada uno. Y de que tienen que repasar y aprender. Y caemos en algo interesante que es llamado esqueleto fibroso del corazón. Siguiente. ¿Qué es el esqueleto fibroso del corazón? Siguiente. No es que tenemos huesos ahí dentro del corazón, sino que tenemos una colección de fibras de tejido conjuntivo denso bordeando los 4 orificios valvulares y conforman el apósito tendinoso del lower, que es donde se van a insertar las valvas de las válvulas. Recuerden que las válvulas están conformadas por válvulas, es decir, la válvula mitral tiene 2 válvulas, una válvula anterior y una válvula posterior. La válvula tricúspide tiene 3 válvulas, y así. Esas valvas se insertan en un anillo. Ese anillo forma parte de ese esqueleto fibroso del corazón, que es lo de mantener el corazón estructuralmente del miembro. Entonces, son resistentes, sirven de base de implantación a las válvulas tanto del atrio, ventriculares como aórtico y pulmonar, aórtica y pulmonar, y las válvulas auriculoventriculares. Conforman 2 áreas diagonales que conforman el trígono fibroso principal derecho y trígono fibroso secundario izquierdo. Entonces, estos son los trígonos, ¿ok? Porque son que están uniendo a 3 válvulas o 3 válvulas donde ellas se están insertando. Y separan algo interesante que es lo que permite separar la musculatura del atrio de la musculatura ventricular, tanto derecha como izquierda. Siguiente. Esta es una analogía bien interesante. Allá en Brasil existe lo que se llama la triple frontera, que es un lugar que está circundado por lo que pudiéramos decir ese esqueleto fibroso donde se unen 3 países, Brasil, Argentina y Paraguay. Ellos se unen en esa triple frontera gracias a este río que pudiéramos semejar, no sé si le sirve el emoteque, para que el esqueleto fibroso que permite la alineación y la unión de 3, en nuestro caso 4 válvulas, pero 3 principales en ese esqueleto fibroso del corazón. Siguiente. Entonces, fíjense, ¿qué es la importancia de él? Que en cada uno de las válvulas hay parte de ese esqueleto fibroso, y el esqueleto fibroso es donde se va a unir las valvas al anillo propiamente. Ese esqueleto forma parte de ese anillo valvular. Entonces, el que tiene más relación es el anillo valvular mitral, aórtico y tricuspidio. El anillo valvular pulmonar tiene más relación solo con la aorta, pero conforma parte del esqueleto fibroso como lo vemos acá. ¿Okay? Siguiente. Entonces, fíjense, esta es una visión quirúrgica de la válvula mitral, que es una válvula anterior, que es más grande, una válvula posterior. Lo que están señalando acá es la inserción de las cuerdas tendinosas que vienen de los músculos papilares. Recuerden que tenemos un músculo papilar anterolateral o posteromedial, que ellos llegan mediante las cuerdas tendinosas a las válvulas, y a su vez estas válvulas están unidas a este esqueleto. Fíjense cómo se ve acá el esqueleto fibroso que forma el anillo valvular. Siguiente. Y así, bueno, ya se conoce el corazón por fuera, ya se conoce el corazón por dentro. Ahora ese corazón tiene que nutrirse. ¿Cómo se nutre? Como todas las partes del organismo, a través de la circulación que lleva la sangre oxigenada. Y entonces aquí ustedes, ¿qué tienen que revisar? Arterias coronarias derecha e izquierda, arteria adiposa de Bierce, la vena cardíaca magna, vena cardíaca parva, cardíaca media y el seno coronariano. Entonces, fíjense, del lado de la aorta
Ya habíamos visto los orificios de los ostios coronarianos u orificios de salida de esas arterias coronarias. La arteria coronaria izquierda es la más importante, o ambas tienen importancia, pero usualmente la izquierda tiene más implicaciones. Ella tiene lo que llamamos el tronco de la coronaria izquierda, que pasa por detrás del tronco de la pulmonar. De ese tronco, una vez que sale de la pulmonar y está bordeado por la orejuela izquierda, se divide en dos grandes ramas. Una rama que es la arteria coronaria descendente anterior, que va por el surco anterior, y una rama que va bordeando la base del corazón y es llamada arteria circunfleja, porque está circundando esa unión auriculoventricular. De la rama coronaria descendente anterior nacen unas ramas que van hacia la izquierda, que son las ramas diagonales. ¿Okay? Y de la rama de esta marginal nacen unas ramas importantes que van para las caras laterales del ventrículo, que son las arterias marginales. Entonces tenemos tronco de la coronaria izquierda, arteria descendente anterior, arterias diagonales, arterias circunflejas y arterias marginales. Acá se señalan unas pequeñas ramas que van en este sentido, normalmente son más, parecen los dientes de un peine, y son las ramas septales que van a irrigar el septum interventricular. ¿Sí? Con respecto a las coronarias, existe una nomenclatura que se dice dominancia derecha o dominancia izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a explicarle la derecha para que lo puedan entender. La coronaria derecha va pasando por ese surco auriculoventricular, bordeando la orejuela derecha, luego al llegar al borde del corazón se encurva hacia atrás y se divide en una rama marginal y una rama interventricular posterior. Fíjense, esta es la interventricular anterior y esta es la interventricular posterior. Pero ¿qué sucede? A veces, en algunos pacientes, la arteria marginal de la izquierda da esa rama interventricular posterior. Cuando lo da la circunfleja, se habla de dominancia izquierda. Si esa rama interventricular posterior, como está acá, que es lo más frecuente, está naciendo de la derecha, se habla de dominancia derecha. Fíjense lo interesante que la arteria coronaria derecha da una rama que es para el sistema de conducción, que es la rama del nodo sinoatrial, y ella a su vez puede dar ramas que se unen con ramas de la descendente anterior, que es la famosa arteria de Biebs, que es una de las del corazón. Las coronarias se estudian mediante la coronariografía, que nos permite a nosotros ver dónde hay lesiones o si hay o no hay lesiones obstructivas o no que puedan ameritar tratamiento. Siguiente. Fíjense que una vez que las arterias llegan y nutren la fibra miocárdica, esas arterias tienen que regresar con sangre desoxigenada hacia el corazón nuevamente y regresan a través de las venas. El sistema venoso tenemos que lo que sería la vena descendente anterior es la vena cardíaca magna y la vena descendente posterior sería la vena cardíaca media o interventricular posterior. Tenemos una vena cardíaca menor que es la del borde lateral del corazón y todas estas venas van a drenar finalmente en una dilatación que está en la cara posterior del corazón, que es llamado el seno coronario. Esto tiene que aprenderse, el seno coronario, que desemboca en la aurícula derecha y se recuerda que tiene una válvula que es la válvula de Teveso. ¿Sí? Entonces, esto es el drenaje venoso del corazón: vena cardíaca magna, vena cardíaca parva menor, las venas laterales, ¿sí? Y el seno venoso que recibe toda esa irrigación venosa del corazón y desemboca en la aurícula derecha. Entonces, fíjense, esto es una arteriografía, se hace una inyección de contraste, vean el tronco de la coronaria izquierda, aquí está la arteria circunfleja, aquí está naciendo la arteria descendente anterior, fíjense que está llegando bien a la punta y dobla un poco hacia atrás, por lo que debe haber anastomosis con la descendente posterior. En este caso es una dominancia derecha. ¿Por qué? Porque la
descendente posterior debe estar naciendo de la derecha. Entonces tenemos descendente anterior, tenemos las ramas marginales y tenemos esta arteria que es la circunfleja que está dando las ramas marginales también. Siguiente. Aquí para que vean cómo sería la figura de coronariografía de una arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Siguiente. La coronaria derecha ya la habíamos mencionado, que da varias ramas, las ramas marginales, la rama interventricular posterior, la rama del cono, ¿okay? Y del nodo sinusal o sinoatrial, que a veces se anastomosa con ramas de la descendente anterior, dando el anillo de biopsia. Esta arteria, gracias a un doctor llamado René Favaloro, que fue el que ideó el puente aorto coronario, esto es lo que se llama un bypass aorto coronario. Se saca la vena safena magna, se invierte y se coloca en la aorta y se anastomosa las coronarias por delante de los sitios donde hay obstrucción. Esto es una cirugía cardíaca para revascularización quirúrgica del miocardio. Para que vean que tiene implicación la anatomía en la parte clínica de manera importante. Siguiente. Fíjense al paciente que le colocamos los puentes. Esta es la arteria torácica interna que está unida a la descendente anterior. Esta es una vena safena magna a una diagonal y esta vena safena magna está llegando a la coronaria derecha. El sistema cardiolector, el profesor quería revisar. Bueno, el sistema cardiolector no es más que un sistema especializado de células especializadas que están intrínsecas dentro de las masas musculares cardíacas. Ellas permiten que los estímulos eléctricos sean sincrónicos, permitan que primero se contraigan las aurículas, relajen el ventrículo, luego contrae el ventrículo, relajan las aurículas. Eso se hace de manera al unísono. Cuando ellas por alguna manera no funcionan bien, ocurren los llamados bloqueos cardíacos, donde en algunos casos hay necesidad de colocar marcapasos. Entonces, fíjense, la expresión de esta actividad lo vemos a través del electrocardiograma, como lo van a entender ustedes posteriormente. Siguiente. ¿En qué consiste ese sistema cardiolector? Tenemos el nódulo sinusal o nódulo sinoatrial o de Cage y Flack, el haz internodal que une con un nódulo que está, se recuerdan, en la punta del triángulo de Koch, ¿okay? Que es el nódulo auriculoventricular, el nódulo auriculoventricular o nódulo de Ascough-Thabara, y tenemos vías internodales. Hay una vía interesante que va del nodo sinusal, va hacia el lado izquierdo del corazón y el fascículo de Bachmann o de Bach. Eso es importante a la hora de los estudios electrofisiológicos. De ese nódulo AB, o nódulo auriculoventricular, nace el haz de His, que luego se divide en dos ramas, la rama derecha, la rama izquierda del haz de His, y que van a dar finalmente los plexos de Purkinje. Siguiente. Entonces, fíjense, tenemos el nódulo sinusal, cuya ubicación anatómica es en la base de desembocadura de la vena cava sur. Allí en algunas piezas, si son frescas, lo pueden ver como una discreta prominencia con cambios de coloración, y de él salen fascículos internodales y se va a unir con ese nódulo AB. ¿Por qué se llama AB? Porque es auriculo ventricular, de donde van a ser posteriormente las de His, que se divide en dos grandes ramas, la rama derecha, la rama izquierda de las de His, y que van a terminar dando otras subramas que son las fibras o el plexo de Purkinje. Entonces, fíjense, como el estímulo eléctrico sale acá, viaja por estos haces internodales, llega al nódulo AB, de ese nódulo AB va para la fibra de Purkinje, la fibra de las de His, y luego se divide en la rama derecha, la rama izquierda de las de His. Cuando existe alteración en la perfusión
Transmisión del impulso a través de estos sistemas de conducción, como les dije, ocurren los famosos bloqueos que pudieran llegar a ser importantes y tener la necesidad de colocar un marcapaso para comandar los latidos en una frecuencia adecuada y mantener un gasto cardíaco adecuado. O en algunos casos, disculpen, existen fibras anormales que comunican estos nódulos, que se llaman haces accesorios o anormales, que producen arritmias en el paciente, es decir, no hay un ritmo sinusal, no hay un ritmo comandado por el nódulo sinusal, sino que son ritmos ectópicos que cambian la frecuencia, cambian el gasto cardíaco del paciente y hay que entrar mediante catéteres a hacer ablaciones o quemaduras de esos haces anormales para poder dejar al paciente el ritmo sinusal. Entonces, esto es para que vean el nodo AB, cómo se divide en la fibra o el haz de His, que luego da una rama derecha, rama izquierda. Esa rama derecha a su vez termina en una serie de ramificaciones que son las fibras de Purkinje. Entonces, fíjense, aquí una representación de una pieza anatómica, cómo ese sistema de conducción está distribuido en ambos ventrículos e interconectado entre sí. Siguiente. Este es un corte histológico para que vean la diferencia de ese tejido, que es un tejido especializado. Aquí fue disecado ya en la parte ventricular y por eso es que él permite esa transmisión del estímulo nervioso que viene pues, de los plexos cardíacos. Siguiente. Como les dije, en algunas circunstancias ellos no funcionan bien, no están patológicos, produciendo arritmia o un tipo de arritmia realmente bloqueo, por lo que hay la necesidad de colocar un marcapaso. Este es un marcapaso endocavitario. ¿Por qué? Porque los electrodos van colocados en las cavidades, tanto ventriculares como atriales. Esto es lo que llamamos un DDD, es decir, un electrodo que da estímulo atrioventricular y que tiene una pila que va a marcar la frecuencia cardíaca para la cual se programa una cirugía, pequeña cirugía que hacemos, y colocamos un marcapaso. Entonces, cuando le hablan de marcapaso, es esto, es una pila que va a estar dando estímulo y va a mantener una frecuencia para la cual se programe al paciente. Existen varias modalidades donde el marcapaso está inhibido porque el paciente tiene lo que llamamos escape, es decir, hay momentos donde tiene ritmo con buena frecuencia, pero uno lo programa. Si esa frecuencia baja de 70, el marcapaso se dispara y comienza a comandar el ritmo para mantener una frecuencia por encima de 70. Siguiente. Como la inhibición extrínseca, que son los plexos cardíacos, muy parecido a veces a lo que vemos en esas instalaciones eléctricas de la calle. Siguiente. Tienen entonces contingentes simpáticos que son adrenérgicos, que producen efectos cronotrópicos e inotrópicos. Tienen un contingente vagal colinérgico, tienen unos nervios cardíacos superior, medio e inferior. Ellos se unen posteriormente dando los plexos cardíacos. Tenemos un plexo cardíaco anterior o superficial, un plexo cardíaco posterior o profundo, y muchas veces existe una condensación de esos plexos que dan una imagen de ganglio que es llamado el ganglio cardíaco de Wilson. Siguiente. Entonces, como vemos acá, tenemos el nervio vago derecho, que es la parte colinérgica, ¿sí? Que viene y acompañando al tronco simpático, que desde arriba de la porción cervical se van dividiendo en una rama superior, media e inferior, que son los nervios cardíacos, superior, medio e inferior. No siempre son fáciles de ver y de disecar, pero es importante que sepan que existe una inervación autonómica de las cuales, gracias a Dios, no tenemos injerencia. Ellas solas son las que están estimulando el corazón. Tanto pueden aumentar la frecuencia cuando están asustados, cuando están bravos, como pueden bajar la frecuencia como cuando están dormidos, como varios por ahí que están durmiendo, según lo que tienen la frecuencia baja, que está el predominio del sistema de nervios. ¿Okay? Siguiente. Entonces, esos nervios se unen en la cara anterior de la aorta o en la cara posterior de la aorta, dando un plexo cardíaco anterior y un plexo cardíaco posterior. Fíjense que
En el arco aórtico, en la parte inferior, ellos se pueden condensar dando ese nervio, ese ganglio de Wishart. ¿Okay? Entonces, de ellos parten ramas también que van hacia la musculatura y hacia los vasos. También van a producir vasodilatación o aumento de la frecuencia cardíaca o radicales en un momento dado. Siguiente. Y así caemos en los grandes vasos. Ya sabemos cómo es el corazón por fuera, por dentro, ya sabemos cómo es la irrigación tanto intrínseca como extrínseca, y vamos a ver entonces qué es lo que sale del corazón. Los grandes vasos es semejante a esas tuberías de riego grandes. Siguiente. Entonces, del corazón nacen dos grandes troncos arteriales, como es la aorta y la arteria pulmonar. La aorta que nace del ventrículo izquierdo, la aorta normalmente es más posterior, y la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar, que nace del ventrículo derecho, que es más anterior. Y llegan a ellos, al corazón, dos grandes troncos que son las venas cava superior e inferior. Siguiente. Disculpa, la anterior. Cuando hablábamos del pericardio, el pericardio fibroso y seroso que se unen hacen unos repliegues a nivel de sus troncos arteriales, y a nivel el más famoso es el que se hace a nivel de la aorta, que lo abordamos siempre en la cirugía, que es el pliegue de Cockatto. Este pliegue que está acá es el pliegue de Cockatto, que es los repliegues, la condensación del pericardio a ese nivel. Lo que está por arriba del pliegue de Cockatto está fuera del pericardio, y lo que está por debajo del pliegue de Cockatto está dentro del saco pericardio. Siguiente. Esto es para que vean la relación de los nervios con los grandes vasos. Fíjense que la aorta da una parte transversa, que es el callado de la aorta, luego de la arteria subclavia ella comienza a descender, y es lo que se llama aorta torácica descendente. Por delante de ella van los anillos traqueales y las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Siguiente. Entonces, algo importante es que el drenaje venoso, como decíamos, que llega por las grandes venas, la vena cava superior y cava inferior, a nivel de abdomen, en la cava inferior, los drenajes llegan a ella, los drenajes de vísceras, de pared y todo, por las venas lumbares. Mientras que a nivel del tórax se conforma una rica red que se conjuga en una sola vena, que es la llamada vena ácida. Usualmente va del lado derecho, pero en algunos pacientes las venas son uno de los elementos anatómicos donde usualmente pueden existir más variantes anatómicas. Pueden haber venas del lado izquierdo, que son las llamadas venas hemiácidas. Ellas recolectan la sangre que viene de toda la pared torácica, llegan a la vena ácido, se unen con la vena ácido, y finalmente va a desembocar en la cara posterior de la vena cava superior. Existe una vena accesoria en algunos pacientes que va al primer espacio intercostal y acaba drenando en la vena del tronco brachiocefálico. Algo importante es los linfáticos. También ellos forman un sistema engrosado, que es la vena de Kilo, que va a desembocar y se va a formar lo que se llama conducto torácico, que va a desembocar en la cara posterior de la vena subclavia. Entonces, fíjense cómo el drenaje venoso torácico tiene que ver con venas que llegan a las ácidos, a diferencia del abdomen, que son las venas lumbares. Y algo importante, la aorta siempre les va a quedar en condiciones normales del lado izquierdo de la columna. Del lado derecho de la columna les van a quedar las venas cava. ¿Sí? Okay. Siguiente. Una de mis pasiones quirúrgicas, la aorta. La aorta es un elemento dinámico muy importante, y es dividido en lo que se llama raíz de aorta, aorta ascendente, arco aórtico, y aorta torácica descendente. Posterior al diafragma es aorta abdominal, suprarrenal e infrarrenal. Entonces, la raíz de aorta está conformada por el anillo aórtico, estas dilataciones, que son las porciones sinusales donde están los senos de Valsalva, que son los senos donde nacen los ostium coronarianos. Por eso es que son dilatados, para permitir que durante la diástole se nutre el corazón, porque se llenan esos senos y la sangre se va por las coronarias. Y
Cuando esos senos se achican, que se vuelven a ser tubulares, eso es lo que se llama la unión sinotubular, es decir, unión entre los senos, la parte de los senos y la porción tubular ascendente. De la porción sinotubular nace la aorta ascendente, que llega hasta antes del tronco brachiocefálico, ¿sí? Entonces, inmediatamente antes del tronco brachiocefálico se llama hemiarco, y del tronco brachiocefálico hasta la pasada arteria subclavia izquierda es el arco aórtico. De la subclavia izquierda hacia abajo es la arteria aorta torácica descendente. Fíjense que la raíz, cada uno tiene sus medidas, eso no se lo vamos a exigir, pero si se lo aprenden, excelente. ¿Okay? La raíz de aorta tiene 28, a nivel de aorta ascendente 26 milímetros, callado 27, aorta descendente 25, y aorta abdominal a nivel de hombre 21 y mujer 19. ¿Cuál es la importancia de eso? Que nos permite a nosotros, cuando hacemos un estudio, saber si tenemos una aorta dilatada o no, y saber si tenemos que hacer tratamiento de la aorta, aparte de la válvula aórtica, o un reemplazo aórtico, como es una de las cirugías más grandes que se hace en el país, que se llama cirugía de ventas de bono, donde se sustituye toda la aorta ascendente, se reimplantan las coronarias y se cambia la válvula aórtica. Siguiente. Entonces, fíjense, este estudio es una angiotomografía, cómo se ve la raíz de aorta, que es una aorta dilatada, que inexorablemente hubo que tratarla mediante una cirugía de ventas de bono. Fíjense cómo de ella nace la coronaria derecha, la coronaria izquierda, lo que mencionábamos, el tronco de la coronaria izquierda, posteriormente se divide en dos grandes ramas. ¿Okay? Aquí, desde el punto de vista académico, las divisiones de la aorta, la porción sinusal, unión sinotubular, la porción tubular, el arco proximal o hemiarco, esto es el propio arco, ¿okay? Aorta torácica descendente. Siguiente. Esto es una, no sé por qué no tuvo movimiento, esto es una resonancia magnética cardíaca, acá deberían estar batiendo los ventrículos, no tuvo movimiento, no sé qué puso ahí. Pero es para que vean, son métodos de estudio y miren cómo de aorta, una aorta ascendente totalmente dilatada, luego arco aórtico, aorta torácica descendente. Siguiente. Acá tenemos para que vean lo mismo, aorta torácica ascendente, dilatada, la origen de la coronaria, el tronco brachiocefálico, al cual llega la arteria subclavia y la arteria carótida derecha, la arteria carótida izquierda y la arteria subclavia izquierda. Fíjense, esto es un paciente que tuvimos que realizar una cirugía de ventas de bono, sustituir, porque es una aorta patológica totalmente dilatada. Siguiente. Acá estamos haciendo disección, algo importante que estamos haciendo, que estoy haciendo acá, es pasando por detrás por el seno transverso. Se recuerda cuando hablamos del seno transverso, vean la utilidad. ¿Por qué? Porque es el sitio que se diseca y es el sitio donde vamos a colocar una pinza para pinzar, excluir esta parte de la aorta. Esto es lo que se llama una disección de aorta, es decir, una ruptura interna de la pared aórtica, donde la sangre no solo se va por la luz verdadera, sino que comienza a crear una falsa luz. Esta es una emergencia quirúrgica porque la mortalidad aumenta por hora una vez que ocurre la ruptura o la disfunción. Aquí ya estamos pinzando, aquí se pinzó la aorta, aquí voy a proceder a abrir la aorta para hacer la extracción de coágulos y ver la luz verdadera, la luz falsa. Por eso se coloca esta compresa o esta gasa para no dañar de sangre a todo el mundo. Sí, porque sale a presión, alta presión, aspirando. Esto que están viendo acá son coágulos, ¿ven? Que están en la falsa luz. Esto que está acá son coágulos de la falsa luz. Posteriormente, pues hay que abrir la aorta para comenzar pues ya la cirugía propiamente dicha y hacer la sustitución de la aorta ascendente. Siguiente. Aquí, fíjense con este tubo cambiando la aorta ascendente. Aquí vamos a reimplantar los ópteos de la coronaria. En este caso se quita la válvula aórtica, se desinserta la coronaria y se sustituye la aorta ascendente. Fíjense el resultado final, ya el tubo colocado, restituida la circulación mayor a través de la aorta. Como les digo, esta es la cirugía, una de las más grandes que se hace en el país. Y bueno, gracias a Dios ya tenemos la tecnología
cirugía acá, la hacemos acá. Una cirugía para un reemplazo de aorta ascendente y el nombre de cirugía de rectal de bono. Siguiente. También nos valió un trabajo que publicamos en la base de cardiología, donde tuvimos un caso bastante complejo que se publicó y nos permitió obtener un premio por ese tipo de cirugía. Siguiente. Recuerden que les mencioné el ligamento arterioso, lo mencionamos por allá en la otra. En algunos pacientes ese ligamento no se cierra y esto es una parte biológica fetal que es el ducto arterioso permeable. Es una comunicación entre el inicio de la aorta torácica descendente y la arteria pulmonar. Normalmente de la etapa embrionaria, eso normalmente el nacimiento debe cerrar, en algunos pacientes no cierra y comienza a causar un hiperflujo hacia la pulmonar que puede llevar a hipertensión arterial pulmonar, por lo que hay que llevar al paciente a cirugía y hacer excedencia y ligadura del ducto arterioso permeable. ¿Sí? Entonces, fíjense, en resonancia, fíjense para que vayan repasando lo que es la tirocardia, la aorta, los bordes del corazón, el pericardio, la parte diafragmática del pericardio. Aquí tuvimos que realizar los puentes, el siguiente. Y bueno, ya esto como un resumen final. Estamos mostrando entonces, bueno, finalmente al salir, pues hay que saber que sí, podemos dejar toda la vida, porque se tiene su técnica. Siguiente. Bueno, el mensaje final es que no dejen de estudiar, sean muy competitivos con ustedes mismos, ¿sí? Traten cada día de hacer una mejor versión de ustedes, no abandonen los libros es lo que nos permite